Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Gracias al Señor un día más para el disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie Dios nos llama para su reino y gloria. Tomo la vacuna divina contra el virus de la iniquidad. Semana 3, el misterio de la iniquidad, segunda parte. Jesús es el Señor, hermana Angie. Amén. Jesús es el Señor, hermano Ernesto. Tenemos la oportunidad de disfrutar de la palabra de Dios. Para ello, los invitamos, amados hermanos y amables oyentes, a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Tesalonicenses, Amén. capítulo 2, versículo 8. Amén. Que dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Amén. Y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. Sí. Y entonces se manifestará, ¿verdad?, aquel inicuo. Amén. Oh, Señor Jesús. Se manifestará aquel inicuo. Sí, esto va a acontecer. A quien el Señor matará. Amén. A quien el Señor matará. Con el espíritu de su boca. Amén. Amén. Con el espíritu de su boca. Amén. Amén. Y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Cuando el inicuo se manifieste, Señor, tú matarás con el espíritu de tu boca, Señor. Amén. Tú eres poderoso, Señor. Y tú también anularás, Señor, destruirás con el resplandor de tu venida. Señor, tu venida será gloriosa. Amén. Señor, habrá resplandor en tu venida. Gracias por ello, Señor. Amén. Amén. El título para hoy es La manifestación del hombre de pecado. Amén. El misterio de la iniquidad está relacionado con el hombre de pecado. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que todavía no aparece, pero entre los bastidores ya ha pavimentado el camino para su aparición. No todos los que son infectados con el nuevo coronavirus tienen síntomas, sino que permanecen siendo asintomáticos, sin percibir que están contaminados. No obstante, al entrar en contacto con alguien, ellos pueden transmitir el virus. Del mismo modo, el virus de la iniquidad está en muchas personas en todo el mundo. Debemos tener cuidado y vacunarnos con la palabra de Dios. La inmunización ocurre por la palabra de fe, esa fe objetiva que Dios quiere infundir en nosotros. Amén. Esa fe objetiva que Dios quiere infundir en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Por la fe objetiva. Amén. Por la palabra de fe. Amén. Amén. En el Evangelio de Mateo está escrito: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24 versículo 12. Amén. El objetivo principal del misterio de la iniquidad que opera entre los bastidores es la mente de las personas. Hoy el medio que el enemigo usa para atacar la mente de las personas es el Internet. Cierto. Y para los más jóvenes, usa los videojuegos. Es impresionante
cómo los videojuegos envuelven y controlan a las personas, quienes quedan presas y no logran liberarse de ellos. ¿Verdad? Oh Señor Jesús. La palabra iniquidad en griego es anomia, que denota ausencia de ley. Hoy en día las leyes están siendo derribadas. Antiguamente la moralidad restringía a las personas, pero ahora todo está permitido. Hay una libertad total y no existen más las restricciones. Eso es la iniquidad. En otro versículo leemos: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Amén. La palabra destruir quiere decir anular. El inicuo es el hombre de pecado. Del versículo 3. No seguirá ninguna ley, por eso es llamado inicuo. El prefijo in en iniquidad quiere decir sin, es decir, sin equidad, sin ninguna ley. Oh Señor Jesús. Él no se somete a ninguna ley, por eso tendrá un poder ilimitado. Lo que restringe a las personas es la ley. Alguien que no está bajo ninguna ley tiene un gran poder. Por eso los gobernantes corruptos son tan poderosos, porque no siguen ninguna norma. Por el contrario, usan su poder y pasan por encima de cualquier ley. Él se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios, al punto de sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Cuando el Señor se manifieste en su venida, Amén. al descender de las nubes con su ejército, en la batalla de Armagedón, Él matará al inicuo con su espíritu, con su soplo. Amén. Amén. Con su soplo. Con su soplo. Este espíritu en griego es neuma, Amén. que también es traducido como soplo. Aleluya. Vamos a leer algunos versículos. Job capítulo 4 versículo 9, que dice: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Isaías capítulo 11 versículo 4, que dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Apocalipsis capítulo 19 versículo 15, que dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Oh Señor Jesús. De acuerdo con Efesios, vemos que esa espada es la palabra de Dios. Amén. Efesios capítulo 6 versículo 17. Sí, amén. Entonces leemos en Apocalipsis capítulo 19 versículos 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Para ellos no habrá juicio, pues van a inaugurar el lago de fuego. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, ¿verdad? Pregunta: ¿cómo podemos inmunizarnos contra el virus de la iniquidad? Amén. Gracias al Señor por la preciosa palabra de este día. Ciertamente,
el misterio de la iniquidad en este tiempo se intensifica con mucha más fuerza. Mas gracias al Señor, tenemos la palabra del Señor, con la cual podemos ser vacunados, con la cual podemos ser inmunizados. Gracias al Señor por esta palabra de fe. Así cuando el Señor se manifieste, Él matará con el espíritu de su boca. Gracias al Señor porque hay espíritu, y por este espíritu el inicuo será eliminado, será destruido. Gracias al Señor, hoy podemos volvernos al Señor, tomar su palabra en nuestro espíritu, tomando una actitud adecuada, utilizando también nuestro espíritu para recibir su palabra. Alabado sea el Señor. Que el Señor lo guarde, amado hermano, amado oyente, grandemente. Mañana continuaremos disfrutando del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Jesús es el Señor.